Listo. A ver, Tere, venga. Subo, comparto. Ujú, por favor. A ver, espérame. Aquí, es que se puso en pantalla chica. Aquí está. Es que necesito abrirlo primero para compartir. Ah, sí. Es muy importante. Ahora sí que, ay, caray, ¿dónde lo guardé? Deja abro este, un Excel que tengo aquí y luego a partir de ahí lo busco porque no me acuerdo dónde lo guardé. Bases de datos, tarea uno. Ahora sí. Tarea uno. Ya está. Sí, se está viendo mi pantalla. Ujú, sí. Ok. Ay, caray. ¿Y cómo se estará? Yo la veo como oculta. Ok. Ahí está en toda la pantalla, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Ok. Bueno, este, tengo que explicar cómo lo saqué. Vamos, lo primero que teníamos que hacer era separar variables cuantitativas de cualitativas. Ok, es que hice en una segunda hoja, puse variables cuantitativas, variables cualitativas, ¿Ok? según yo. A ver, en cuantitativas, pues edad, la hemoglobina glucosilada, triglicéridos, índice de masa corporal y la hemoglobina glucosilada final. Ujú, Entonces le saqué promedio, saqué desviación estándar, saqué mediana y saqué cuartiles. ok. Estos fueron los resultados. Y de las cualitativas sacamos porcentajes, ¿ah? Quedamos. Y cualitativas saqué porcentaje. Y Ujú, puse las dicotómicas, pues eso, pero ahí sí no supe cuál era cero y cuál era uno, por eso no, esa sí no la hice. ujú. Origen rural, urbano, la atención psicológica, sí y no. Me imaginé que uno era sí y dos no, cero no. Autoestima media baja, sana sobre elevada, el estado nutricional y las nominales como la ocupación, que es hogar, estudiante, empresario. Entonces aquí en el Excel me encontré un botoncito que dice analizar datos. Encontré ese botoncito Ok. y luego Ajá. salió ¿verdad? Saliendo es que no lleva cómo hacer el conteo sin tener que yo contarlos uno por uno, sobre todo en las que estaban como hogar, estudiante, estas, Ajá. y Ajá. me apareció esa tabla y luego y luego ya hice otras, me aparecieron esas. Ajá. Este, Excelente. porque, Ahorita que mencionas eso, es justo. Muchos piensan que en Excel podemos hacer muchas cosas que realmente Excel es muy limitado. O sea, Excel nos sirve como una primera aproximación al análisis estadístico, pero no lo vamos a hacer aquí. Entonces, Excel, hagan de cuenta que va a ser como nuestra base, como si estuviéramos haciendo un pastel y ahí nada más echamos la harinita y huevitos, pero no lo vamos a hacer ahí. Porque si precisamente vas a tener que, como en este caso, decir, bueno, pues si son cuatro o cinco variables, voy a tener que cuantificarlas cada uno por separado para sacar la frecuencia y eso se vuelve un poquito complicado. Eso no, ese problema no lo vamos a tener cuando aprendamos a utilizar el SPS. Y SPS te va a solucionar todo esto, pero ahorita si es muy manual y muy artesanal, está correcto, ¿eh? Ajá, bien. gracias. Bueno, ese es porque me imagino yo que este código, yo lo estuve viendo y dije, bueno, entonces quiere decir que todos los urbanos son unos y todos los rurales son ceros. Ujú. Aquí como no tenía cuál era la referencia, por eso ese no la hice. Este tampoco tenía un código, entonces por eso dije yo, es que no creo que deba contarlos así uno por uno. No, Por pero eso, si es bueno, lo primero es que ubiquemos qué tipo de variable. ujú, Precisamente les explicaba en la clase pasada que lo menos que queremos nosotros para no problematizarnos es tener variables nominales, porque el ujú, nominal
abre la posibilidad de que ustedes tengan 50 variables, bueno, 50 nombres dentro de una misma variable. Por ejemplo, Ujú, en ocupación es muy frecuente. Entonces, nosotros si no tenemos como una categorización ya más o menos de, ok, me interesa, ¿por qué me interesa la ocupación? A lo mejor me interesa porque unos tienen un empleo, no sé, si estuviera hablando, por ejemplo, de síndrome de túnel carpiano, actividades que me van a requerir o que me van a representar un riesgo para mi población, que a lo mejor son personas que usan computadora, personas que están en oficina o tenistas, por ejemplo, personas que utilizan las articulaciones de manera mayor o que representen más riesgo que otros. Entonces sí tendría como una razón de ser y categorizo. Por ejemplo, hay algunos que capturan en la base de datos nombre. El nombre es una cosa que no se captura, bueno, inicialmente por respeto a la confidencialidad de los individuos que participan en el estudio, pero otra porque si tú tienes 500 pacientes, son 500 nombres y no te sirve. O sea, esa es una cosa que tú no vas a analizar. ujú, Como cuestión práctica, yo sugiero que al principio se le ponga un folio, el folio a lo mejor con las dos primeras siglas del estudio y luego 001 para poder arrastrarlo en Excel y que no nos queden huecos y ahí ya poder darle un orden, pero más que otra cosa, evitar a toda costa las variables nominales porque pasa lo que te acaba de pasar a ti. No podemos, no, ni siquiera tiene sentido que la vayamos a analizar. ujú. Bien. Vamos a continuar aquí con esta tabla que hizo Tere. ¿Quién quiere seguirle? Porque también dijimos, bueno, a partir de lo visual, acabo de comentar que no nos vamos a basar en lo que nos diga Excel, pero sí es una primera aproximación. Entonces, en la clase pasada vimos que aquí podíamos intuir si la distribución de mi variable era normal o no normal, dependiendo de la amplitud de la desviación estándar. Si yo tengo un promedio, pero tengo una desviación estándar muy grande, quiere decir que yo ya estoy acercándome a que la distribución de esta variable no va a ser normal porque esta curva de la campana de Gauss está bien amplia. Aquí, alguien que me pueda decir en las variables cuantitativas, cómo las percibe y cómo las presentarían. Yo puedo participar. Claro, Tania, adelante. Ah, ok. Compartir pantalla. A ver, nada más, Tere, ¿me dejas quites Sí, la pantalla, por favor? sí, voy, Gracias. voy. Buen ejercicio. Es que este mouse se me pierde. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Ujú, sí. Ok, bueno, yo lo que hice, pues también puse las variables cuantitativas en otra hoja para no perderme tanto. Y bueno, a todas les saqué el promedio, la mediana, la desviación estándar y los eh, cuartiles 1 y 3. Ujú. De la única variable cuantitativa que pude percibir que había una amplitud bastante significativa fue en los triglicéridos. Ujú, En las otras, pues la verdad es que no era muy marcada, viendo la desviación estándar, por ejemplo, en esta de, que es, creo que es edad, sí, es edad. A ver, Pues la Tania, pausa ahí tantito. Vamos a evitar eso que te acaba de pasar a ti para no irnos arriba y abajo. Vete hasta arriba, ajá, hasta donde dicen los datos. ah, Ok, ese botón también me lo encontré. ok, ok. Está bien, ustedes échense un clavado ahí, píquenle todo lo que se encuentren. Y perdón, posiciónate abajo de edad, ajá, aquí, en el 23, ajá. Luego le das en vista, vista, acá aquí, arriba en tu panel, donde dice vista. vista. Arriba al lado de revisar Ah, ok, ya. Ujú. y le vamos a poner inmovilizar Movilizar. Ajá. y ponle inmovilizar fila superior. Ah, perfecto. Ahí les paraliza la primera fila y luego ya seguimos para abajo para que no se nos pierdan los encabezados. Ah, ok, muy bien, ¿Sí? Oh, gracias. ahora pues, continuamos. Sí, entonces, por ejemplo, aquí el promedio fue 30,77 en la edad
y la desviación estándar fue de 6, entonces pues no me pareció como que muy amplio el margen entre estos y por eso, bueno, pues aquí consideraría que sí podríamos utilizar la media, la desviación estándar y las medidas de tendencia central para la descripción de los datos. Lo mismo pasó para la hemoglobina glucosilada, IMC y hemoglobina, lo puse dos. Bueno, inicial y final, Inicial y final. pero, Ajá. ajá, en los triglicéridos sí, pues sí estuvo muy marcada porque fue 309, entonces sí había como que mucha diferencia. Entonces aquí sí consideré que era importante marcarlo con rangos intercuartílicos para la descripción de datos. Exacto. Sí, entonces ya ahorita, sin que tengamos todavía que utilizar la herramienta correcta, que es un programa estadístico, el que ustedes quieran, que puede ser Stata, puede ser EPIDAT, puede ser SPS, no necesariamente ahorita necesitamos eso, ¿sí? Ahorita ya nos podemos dar cuenta efectivamente que triglicéridos, les decía, es una cosa, o colesterol total, que ya de entrada tiene una variabilidad tremenda y es algo que regularmente sale con un comportamiento no normal. Entonces, lo correcto es que si yo lo veo y ya vi que tiene una distribución estándar grandota, me voy acercando a que tengo una distribución no normal y que lo voy a presentar como una mediana y como rangos intercuartiles. Está correcto. ¿Alguna duda hasta aquí? Si gustas dejar de compartir, Tania, por favor. Sí, gracias. ¿Dónde se le da? Ya vi, perdón, ya. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿La seguimos? Bueno. Ahora vamos a ver un tema bien padre, porque ya vamos al análisis bivariado. Entonces, dijimos que era importante el identificar si los datos que yo estoy obteniendo, qué tipo de variable es. Ya identificando si es cualitativa, cuantitativa, agarro mi costalito de cuantitativas para ver qué medida de tendencia central y dispersión voy a usar. Digo cuantitativas porque son con las que más podemos jugar. Con las cualitativas también, ahorita vamos a ver cómo, pero entre más puro yo tenga mi dato, es decir, si yo aplico una escala, por ejemplo, y esa escala me arroja números, no desechen los números. Hay quienes, por ejemplo, aplican escalas, no sé, de depresión o una escala para evaluar la intensidad de daño en el nervio mediano. Y esto nos arroja un número que después codificamos en una categoría. Y a la hora de codificarlo en una categoría, cuando hacen la base de datos, dejan las categorías y muchas veces el número nos sirve bastante hasta para establecer nuevos puntos de corte. Esto nos acaba de pasar, por ejemplo, ahorita que estamos evaluando no sé si conocen la escala de Nottingham, que es para predecir la mortalidad a 30 días en fractura de cadera en el adulto mayor. Esta escala está muy padre porque tiene un valor predictivo muy alto, pero esta escala solamente está validada en Noruega y en países de habla inglesa. Solamente hay dos estudios donde nos dicen alguna aproximación en habla española. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos, bueno, yo estoy busque y busque artículos, de repente todo lo que me sale es categorías, categorías, categorías. Pero cuando hablamos de esa escala que nos arroja números, es muy valioso tener los números para saber de estas escalas cómo se distribuyeron en cada una de las categorías en las poblaciones que se aplican. No sé, para que no se les vaya ese dato, pues cada vez que ustedes tengan oportunidad de rescatar toda su información en número, ya después hacen sus categorías y analizan cómo se pueda, ¿no? Ok. ¿Todos estamos viendo pantalla? Sí, Aquí están viendo una pantalla o dos pantallas. Bueno, perfecto. Es que luego se me desdobla. Ok, vamos a ver. El análisis bivariado va a estudiar aquellos sucesos en los que intervienen dos variables simultáneamente. Hasta ahorita solamente habíamos dicho peso, edad, talla. Lo único que hicimos es describir y describir el comportamiento de una variable. Ahora van a entrar en el juego dos variables. La naturaleza de estas variables puede ser cualquiera. Puede ser una variable cuantitativa
y una variable cualitativa. Estas dos variables tienen en común que van a ser un punto de referencia una para la otra. Por ejemplo, la atención psicológica en el paciente diabético mejora la respuesta al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2 descontrolada. En la base de datos que ustedes acaban de tratar, justo es una base de datos que se relaciona con este estudio. Entonces, si se fijaron, tenían hemoglobina glucosilada, tenían edad, tenían triglicéridos, índice de masa corporal. Entonces, ¿qué hicimos? Ahorita todo en teoría y vamos grabándonos bien esto, ya después nos pasamos a la práctica con programa. Aplicamos una prueba de normalidad. Ahora sí, esta prueba de normalidad se llama, dependiendo de la población, prueba de Kolmogorov-Smirnov para aquellas poblaciones que son mayores de 30 participantes. Cuando son poquitos participantes, voy a utilizar una prueba de normalidad llamada Shapiro-Wilks. En este caso, voy a utilizar una prueba llamada de Kolmogorov-Smirnov, dado que mi número de sujetos estudiados fue de 80. ¿Sí? Entonces, paso los 30, utilizo Kolmogorov-Smirnov. Y Kolmogorov-Smirnov me dice que la significancia estadística, cuando yo hago la prueba de normalidad, es esta que ustedes ven abajo. 0.08, 0.000, 0.000, 0.000. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando yo hago una prueba de hipótesis o un contraste de hipótesis, yo lo que pregunto es, ¿la variable A es igual a o diferente a la variable B? Si existen diferencias, la significancia estadística me va a salir en menos de 0.05 o cuando menos ese valor es el que yo le asigno de manera predeterminada. Ahorita vamos a ver por qué. Es un valor como estándar que utilizamos. Ese 0.05 es la probabilidad de error que yo puedo tener en cualquier prueba que yo esté analizando. Entonces, cuando yo veo una P menor de 0.05, digo de entrada si hay diferencias entre las variables de estudio. Diferencias entre qué y qué. Diferencia entre mi variable o mi distribución de mi variable y la normalidad. ¿Me explico? Entonces, yo quiero saber si mi variable hemoglobina glucosilada, la distribución es diferente a la normalidad o no. En la primera, a que es aquí la hemoglobina glucosilada, aquí. La hemoglobina glucosilada, que es esta, mi P me salió de 0.083. Quiere decir que no hay diferencias entre mi distribución de la variable y la normalidad. Por lo tanto, mi variable es normal. ¿Sí? Ahora, edad, triglicéridos y el índice de masa corporal, cuando yo corro esta prueba, me sale 0.000. Quiere decir que la distribución de mi variable es diferente a la normalidad. Quiere decir que no es normal. Para fines prácticos, si este número me sale mayor de 0.05, mi variable es normal. Si me sale menos de 0.05, mi variable no es normal. Si es normal, lo voy a presentar como media desviación estándar y si no es normal, como mediana y cuartil 25 y cuartil 75. Cuando yo ya tengo estos datos, ¿cómo los voy a presentar? Este es un ejemplo, este es un formato de construcción de tabla muy al estilo de revista científica. Entonces yo pongo mis variables, media más menos, desviación estándar, yo les pongo un indicador donde yo estoy diciendo estos datos se presentan como media y desviación estándar y los otros datos se presentan como mediana y cuartiles. Y creo que aquí los puse al revés. Bueno, pero hay que ponerles un indicador. Y luego las unidades, ¿no? La edad en años, la hemoglobina glucosilada, ok. Y pues las variables cualitativas, ya dijimos que en porcentaje. ¿Esto ya lo hicieron ustedes? Ok. Ahora, vamos a pensar que aparte yo quiero dividir esto en dos grupos.
¿Entre cuáles grupos? Ah, bueno, pues entre los que recibieron atención psicológica y los que no recibieron atención psicológica, porque ¿de qué me sirve echar todos los datos en el mismo costal? Si yo lo que quiero saber es si la atención psicológica en el paciente diabético va a mejorar o no la respuesta al tratamiento en los pacientes con diabetes. Entonces, abro yo estos datos y los clasifico. Casos, aquellos que tienen un descontrol glucémico, me imagino, y controles, los que no tuvieron descontrol glucémico, y luego divido, edad, hemoglobina glucosilada, triglicéridos, índice de masa corporal. O creo que no, aquí hay quienes tuvieron atención psicológica y quienes no tuvieron atención psicológica. Y hago lo mismo, si se fijan, los presento como mediana, cuartiles, media desviación estándar. Los resultados de cada grupo. Entonces yo voy a ver en esta tabla que hay diferencias visuales entre los grupos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la edad, en los casos, yo tengo que son 27 años y en los controles tengo que son 34 años. Pero vean cómo están los rangos de los cuartiles. Tengo aquí que el cuartil 25 son 25 años y el 75 son 35 años. Y aquí en los controles, el cuartil de abajo pues está igual que en el caso de los casos, ¿no? Yo pregunto, ¿aquí habrá diferencias o no habrá diferencias en la edad? Sí, no, no sé. ¿No hay? ¿Sí hay? Se ven muy parecidos. Se ven parecidas, ¿no? Ujú. Entonces, como yo no me puedo guiar por lo visual, o sea, aunque visualmente yo puedo decir, bueno, pues se parecen las edades, o a lo mejor el rango de abajo está muy cerquita. Esto no se vale. Yo necesito aplicar una prueba de contraste estadístico. Ahora, por esto es importante que de entrada ya tenga yo visualizado si yo lo presento como una variable normal o no normal. ¿Por qué? En el caso del contraste de medianas, yo voy a utilizar una prueba estadística que se llama Udeman-Whitney. En el caso de la media, yo voy a utilizar una prueba de contraste estadístico que se llama T-de-Student. Estas pruebas, Udeman-Whitney y T-de-Student, me van a ayudar a comparar estos dos grupos y me van a decir si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre el grupo A y el grupo B. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que yo estoy buscando cuando aplico estas pruebas estadísticas? Dijimos, le aplico yo una T-Student y una Udeman-Whitney y al ratito vamos a estar hablando de otro tipo de pruebas. Pero ¿qué es lo que me interesa? Me interesa un valor que ustedes conocen como valor de P. Este justo es el valor que yo busco y yo digo, ah, bueno, cuando hay una P menor de 0.05, hay diferencias entre grupos. Y cuando no hay una P menor de 0.05, hay diferencias entre grupos. ¿Pero a qué se refiere esa P? Porque está como raro, ¿no? ¿O a qué se referirá? Bueno, lo primero es, vamos a ver el concepto de error. Cuando yo estoy haciendo un proyecto o un protocolo de investigación, lo que yo quiero es llegar a una verdad. Y a esa verdad yo voy a llegar a través de pasos estandarizados que están homogeneizados y que están apegados a una serie de lineamientos que se llaman protocolo para finalmente, después de que yo haga mi aplicación de encuesta y mi análisis estadístico o mi experimento, yo llegue a una verdad. Y voy a tener una conclusión dentro de mi estudio. Aquí hay 4 posibilidades cuando yo tengo una conclusión dentro de mi estudio. Que cuando yo concluyo que algo es verdadero, o sea, cuando yo digo, aquí entre la variable A y la variable B hay una asociación y en el universo o en la realidad sí existe esa asociación, yo estoy diciendo una verdad o estoy teniendo una aproximación correcta. También puede pasar que yo después de mi experimento concluya que no hay asociación entre variables o que no hay una relación o que no hay concordancia o que no hay. Y en el universo, en verdad, no hay asociación, no hay correlación, no hay concordancia. Entonces, si yo concluyo esto y en el universo eso es, mi aproximación también es correcta.
Pero hay un pequeño punto donde nosotros podemos equivocarnos porque no todas las variables las podemos controlar. Incluso hay cosas que desconocemos que pueden estar modificando el comportamiento de mis variables. No todo lo puedo controlar. Lo intento, pero no puedo. Entonces tenemos que abrir este abanico a la posibilidad de error. Cuando yo concluyo que algo es cierto, pero en el universo no es verdad, estoy cayendo en un error tipo 1. Este error me lo permito o me lo puedo permitir hasta el 5% de las veces, porque este es un error muy grave. Imagínense que ustedes están trabajando con un medicamento o están trabajando con un tratamiento social o con lo que ustedes quieran. Y ustedes dicen, esto sirve con la autoridad que ustedes como investigadores tienen, ¿no? Ustedes concluyen que algo sirve y en realidad no sirve, solo fue un hallazgo casual o se debió al azar. Un ejemplo muy claro de esto es, no sé si recuerden que cuando estaba muy de moda todos los remedios mágicos en la pandemia, empezaron a utilizar dióxido de cloro en microdiluciones, que esto fue algo muy peligroso cuando se empezó a usar, ¿no? Y se empezó a popularizar entre gente que tenía COVID leve. Y evidentemente al final, pues fueron como asociaciones espurias. Imagínense, una persona que se toma el dióxido de cloro, pero que tenía una enfermedad que se iba a autolimitar. O sea, por estadísticas podíamos saber que el 85% de los pacientes se iban o iban a cursar con una enfermedad benigna, pero que coincidió que estos pacientes que se iban a aliviar, fuera lo que fuera que pasara, se tomaron gotas de dióxido de cloro, inmediatamente se hacen asociaciones espurias y dicen, ah, bueno, si yo me lo tomé y me alivié, quiere decir que esto sirve. Y se empieza a popularizar. Y se caen en falacias porque no hay un proceso investigativo riguroso y correcto. Entonces se caen en falacias y se empieza a pervertir la utilización de la información. Entonces, esto es un error tipo 1. O sea, estamos partiendo de premisas que no son ciertas. Y en otras palabras, se le puede conocer también como falsos positivos. Entonces, como esto es una posibilidad y como los resultados que yo estoy obteniendo no son por mi proceso de investigación, sino debidos al azar, pues sí me permito ese error, pero me lo permito en muy pequeña proporción. Entre más rigurosa sea su investigación, más chiquito va a ser ese error que yo me permito. Me puedo permitir, por ejemplo, un error de 0.01 cuando hay investigación microbiológica o investigación farmacológica, por ejemplo, con dosis que son o con fármacos que tienen ventanas terapéuticas muy cortitas. Ok. Pero también puede pasar que yo hago una investigación y que los resultados son muy buenos y que sí estaba como que todo parecía que sí yo tenía razón y no logré asociar nada y no logré correlacionar nada y no me salió nada. Pero en el universo, esto sí es verdad. O sea, yo no llegué a demostrar algo, pero en el universo sí es verdad. Entonces, lo que yo estoy arrojando es un falso negativo. A este error se le conoce como error tipo 2. Y normalmente este error está relacionado con un cálculo de tamaño muestral inadecuado. Si ustedes necesitaban 300 personas para demostrar algo, pero por la carrera, por hacerlo rápido, porque no tengo tiempo, porque ya quiero acabar la residencia, porque lo que ustedes quieran, utilizaron 50 sujetos de investigación. Entonces iba como que una tendencia a que si fuera una asociación o si fuera una correlación, lo que ustedes estaban buscando, pero no les alcanzó la muestra y no lograron demostrarlo. Esto es un error y se conoce como error tipo 2. Aquí podemos ser un poco más permisivos. Finalmente, pues el mundo se está quedando sin sus conocimientos, pero no le vamos a causar más daño a nadie y aquí nos permitimos un error tipo 2D.2. Esto también es conocido como poder o en alfa y beta, el error tipo 1 es conocido como alfa y el 2 como beta. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si yo me permití de inicio un error tipo 1 de 0.05, quiere decir que cuando yo analice mis datos y obtenga resultados con pruebas estadísticas, esa P que yo estoy buscando, por eso tiene que ser menor de 0.05, ¿sí? O sea, esa P tiene que ver con lo que yo inicialmente calculé en el alfa.
Entonces, cuando yo volvemos a las pruebas de contraste. Cuando yo estoy pretendiendo contrastar dos medias, les decía, utilizo una T-Student, cuando contrasto dos medianas, una Udemann-Whitney, y yo voy a hacer una hipótesis. Mi hipótesis dice que el valor de A es diferente al valor de B. Si hay diferencias, la P va a ser menor de 0.05. Pero si no hay diferencias o incluso un valor es menor que otro, bueno, pues entonces estamos diciendo que hay hay igualdad entre la variable A y la variable B, entonces mi P va a ser mayor de 0.05. Y eso es lo que voy a buscar. Esto que nosotros estamos buscando también lo vamos a encontrar como nivel de confianza. Y volvemos a ese famosísimo 0.05. Cuando yo tengo o cuando yo busco intencionadamente el valor de P, estoy buscando precisamente esos valores atípicos que no se debieron a mi proceso de investigación, sino al azar. Imagínense ustedes que en este mismo estudio estamos buscando valores de hemoglobina glucosilada. Y los valores de hemoglobina glucosilada, paciente por paciente, van cayendo en algún punto de esta campana de Gauss, ¿sí? Aquí, hemoglobina glucosilada y más o menos se parecen los datos y luego ya tenemos datos que ya no se parecen tantos, pero finalmente se distribuyen aquí en esta área de la campana. Va a haber datos que a lo mejor fueron un laboratoriazo o el paciente se comió una torta de tamal antes de ir a hacerse el estudio o se asustó, se peleó con alguien, cualquier factor que me pudiera modificar la hemoglobina glucosilada, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estoy estudiando, y me va a caer ese valor acá, en los extremos de las colas de la campana de Gauss. Aquí puede ser que se ubique el punto 0.25 del error y aquí el otro punto 0.25, pero finalmente yo me estoy permitiendo este error y por eso digo que mi estudio tiene un nivel de confianza al 95%. Bien. ¿Cómo voy a llegar yo a estas diferencias? Bueno, pues en SPS, que les digo que vamos, en esta semana les voy a mandar una liga. Pues me da penita decirlo, pero les dije yo desde el principio, ¿no? Aquí vamos a hacerlo medio piratón para que todas lo puedan descargar. Si lo tienen, ya si quieren comprarlo, bueno, lo compran. O si se quieren ver muy nice, pues lo compran bueno, no pasa nada. Si no, ahí les mando la liga. Pero ¿cómo lo vamos a sacar? Bueno, pues en SPS, si se fijan, hay una hoja que es casi igual a la hoja de Excel. Vamos a ver cómo se exportan. Después vamos a poner a analizar, comparar medias, comparar o aplicar prueba T para muestras independientes, ingresamos nuestra prueba estadística y lo que vamos a obtener es esto, significancia bilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que para la hemoglobina glucosilada, cuando yo contrasto estas dos medias entre el grupo A y el grupo B, la P es igual a 0.362. Esto que dice significancia bilateral es la P. ¿Cómo se interpreta esa P? Pues eso se interpreta como que mis dos grupos no tienen diferencias entre sí, ¿sí? O sea, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de estudio. ¿Cómo se hace una prueba no paramétrica? Igual nos vamos a analizar, le damos en pruebas no paramétricas, nos vamos a cuadro de diálogos antiguos, le decimos que nos contraste dos muestras independientes. ¿Independientes por qué? Pues porque no tienen relación, no es como que una hemoglobina se tomó primero y la otra después, sino que son dos grupos totalmente independientes contrastados entre sí. Y nos va a arrojar la significancia estadística. Dijimos que aquí cabían edad, triglicéridos e índice de masa corporal. Entonces, si se fijan, esta, que es la P, para la edad quiere decir que no hay diferencias entre grupos porque la P me salió de 0.122. Para los triglicéridos me sale de 0.068. No hay diferencias entre grupos. Pero para el índice de masa corporal, la P me sale de 0.00 y seguramente porque es un número
muy, muy largo, o sea, nada más nos están presentando los tres primeros decimales, va a ser como 0.000001, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, hay diferencias estadísticamente significativas en el índice de masa corporal. Bien, esta es la tabla que veíamos inicialmente, donde yo tengo por un lado los casos, por el otro lado los controles. Ahora sí, mis variables de este lado, representados medio y desviación estándar o mediana y cuartil 25 y 75. Y si se fijan, ahora sí, si yo veo que visualmente aquí hay diferencias en la edad, pues a eso vale gorro, ¿no? O sea, mi apreciación ya no es objetiva. Lo objetivo es lo que me está arrojando la prueba estadística. ¿De dónde salió esa P? Ya vimos de dónde salió esa P. Entonces, esa P me dice que punto 122 no hay diferencias entre grupos, aunque yo las vea. Hemoglobina glucosilada, no hay diferencias entre grupos. Triglicéridos, no hay diferencias entre grupos. Índice de masa corporal, hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. ¿Sí? Entonces, aquí volvemos a la hipótesis primera que teníamos. La principal era la atención psicológica mejora la respuesta al tratamiento. La hipótesis nula era que la atención psicológica no mejora la respuesta al tratamiento. Y en este caso estamos anulando pues la hipótesis, ¿no? Estamos apoyando la hipótesis nula porque ya vimos que entre los que reciben tratamiento y los que no reciben tratamiento, aquí la variable de interés, que es la hemoglobina glucosilada, no tiene diferencias entre grupos. ¿Sí? Okay. Ahora, fíjense bien. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de hacer categorías? Ahora, aquí solamente estamos analizando la hemoglobina glucosilada. Y lo que estoy buscando es diferencias entre grupos, nada más. Vámonos a un nivel un poquito más elevado de análisis. Porque, ¿qué más puedo hacer con la hemoglobina glucosilada? Si yo quiero saber si un paciente está controlado o no, en las guías de práctica clínica también hay un punto donde me dice, tu paciente está controlado si tiene tanta hemoglobina glucosilada. Y abajo, arriba de tanto está en descontrol y abajo de tanto está en control. Lo que yo puedo hacer con esta variable que es cuantitativa es convertirla en una variable cualitativa y hacer dos categorías, controlado, no controlado, y por otro lado, quién recibió atención psicológica y quién no. O sea, todavía puedo hacer más con eso, con que si no estoy conforme con que no me salían diferencias, puedo seguirle intentando, a ver si me sale algo, ¿no? Entonces creo la variable atención psicológica y lo que hago es cruzarla en una tabla de contingencia para ver si hay diferencias entre grupos. Aquí hice el ejercicio y me sale que sí hay diferencias entre grupos y me queda así. Sin control glucémico, aquí ya dicotomicé mi variable cuantitativa, ¿no? Sin control glucémico, con control glucémico y luego con atención psicológica, sin atención psicológica. Aquí si ven, estos resultados los tengo en porcentajes. Aplico una prueba de chi cuadrada porque la prueba de chi cuadrada es la prueba que me sirve para contrastar porcentajes. Y obtengo una P de 0.006. Esa P me está indicando que hay diferencias entre grupos. Ahora, voy a hacer otra prueba que se llama regresión logística binaria. La prueba de regresión logística binaria no me dice si hay diferencias entre grupos o no. Lo que me dice es si hay asociación entre esas variables, que es lo que yo quería encontrar. Es el famosísimo OR. Ese OR se mide en veces más. Entonces, aquí en este resultado tengo que el grupo que recibió atención psicológica tiene 3.6 veces más probabilidad de presentar descontrol glucémico que aquel grupo que no recibió atención psicológica.
con un intervalo de confianza de 1.4 a 9.4. Esto quiere decir que hay significancia estadística en este valor que estoy obteniendo, ¿sí? Esto es el ejercicio que se hace cuando yo tengo dos variables. O sea, este es el análisis bivariado, que si se fijan ya pasamos de la descriptiva a contrastar variables. Más adelante vamos a ver cómo se hace y cómo se interpreta esa regresión logística. Aquí lo importante es saber que yo tengo muchas posibilidades para contrastar variables y cuáles son esas posibilidades. Entonces, este cuadro es muy importante que lo anoten porque estas pruebas son las que tenemos que aprender a hacer. Si yo quiero contrastar porcentajes, lo que yo voy a utilizar es una chi cuadrada. Si yo voy a contrastar una media contra una media, T de student. Si yo voy a contrastar una mediana contra una mediana, U de Mann-Whitney. Si yo voy a contrastar o quiero hacer una correlación, y esa correlación son variables cuantitativas contra variables cuantitativas, voy a utilizar una correlación lineal. Si quiero contrastar variables ordinales contra ordinales, voy a utilizar un coeficiente Rhodes-Spearman. Si quiero yo contrastar variables dicotómicas contra cuantitativas, un análisis de punto biserial, y nominales contra nominales, una correlación de Phi. Hay muchísimos más análisis estadísticos, pero yo creo que si los ordenamos y si ustedes van creando una tablita con cada prueba estadística que hagamos, vamos a poder como localizar ahora sí exactamente qué necesito, y ahora nos vamos al programa de SPS, que es el que vamos a estar utilizando, y aprendemos a hacer eso. Sí, o sea, de entrada, sí, ya puede empezar a analizar, a ver, ¿qué tipo de variables tengo? Ok, ¿qué es lo que, qué prueba estadística voy a utilizar? Y dependiendo de la prueba estadística que quiera utilizar, entonces ya me voy y la busco yo a SPS. Miren, por ejemplo, en importancia de estudios, aquí sí ven cómo me presentan los resultados. Estos son estudios que se hacen en revistas de muy alto impacto. Vean cómo aquí nos presentan la estadística primero descriptiva y luego ya nos empiezan a hablar de diferencias entre grupos. Aquí aparece la P que acabamos de ver, que esta P ya de entrada la puedo observar y puedo decir, ok, aquí hay diferencias o no hay diferencias significativas entre los grupos de estudio. Digo, independientemente del contexto, de qué se trata el estudio y todo, ¿no? O sea, ya cuando menos veo la P y va a ser de qué estamos hablando o qué significa. A ver, ¿alguien me puede explicar ya con estas herramientas que estamos adquiriendo cómo se presentaron los datos? Fíjense, ya no quiero que los leamos así como al pie de la letra, sino qué es lo que estamos viendo en estas tablas. ¿Cómo se están presentando esos números? ¿Por qué se están presentando así? ¿Y qué significa el valor de P de la tabla de la derecha? Entonces, vámonos con la izquierda primero. Quién quiere hacerlo? A ver, Merita. Ay, bueno, a ver, sí, sí, pero no sé mucho inglés. Entonces, que la variable del sexo femenino es toman como cualitativa, ¿no? Porque está en porcentaje. A ver, O ya. las variables de la izquierda primero, vámonos en que te están dando las unidades prima a la izquierda, ¿no? Entonces te están diciendo, por ejemplo, arriba los dos primeros valores son la mediana de la edad y la variable, la mediana del peso. Ok. Ok. Entonces te están presentando los datos como mediana. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué el autor de ese artículo no usó media y desviación estándar? ¿Por qué usó medianas?
Callan los perros, por favor, hija. Ay, bueno, mi idea sería pues, no. Ujú. ¿No? Ok. Esto lo vamos a estar ejercitando durante todo el taller, ¿no? Mediana y cuartiles, que es como nos lo está presentando aquí, lo usó porque hicieron los autores una prueba de normalidad y les dio en la prueba de normalidad un comportamiento no normal. Y cuando les dan comportamiento no normal, me presentan los datos como mediana y cuartil 25 y 75. ¿Sale? Si les hubiera dado un comportamiento normal, me hubieran presentado los datos como media y desviación estándar. Va. Y luego, si se fijan, todos los datos de abajo son porcentajes, variables cualitativas. Acá me están presentando porcentajes y porcentajes. Entonces, no hay problema con esta tabla. Vámonos a la segunda tabla. Aquí tengo número y porcentaje de probables personas con diagnóstico de COVID en el grupo donde recibieron hidroxicloroquina y en grupo placebo. Ahora, ¿quién me quiere decir qué significan estos valores de aquí? Donde dice p-value o valor de p. ¿Qué quiere decir eso? Tania. Pienso que se utilizó una prueba de chi cuadrada porque se cruzaron porcentajes, entonces el valor de P pues nos da el resultado de esa prueba. En tal caso, por ejemplo, los que son mayores de 0.05 estarían rechazando la asociación entre las variables. Entonces quiere decir, bueno, no asociación porque lo que si es una chi cuadrada, lo que está buscando son diferencias entre grupos. Y lo que me está Ujú, diciendo el valor de P, cuando es mayor de 0.05, es que no hay diferencias entre grupos. Entonces ujú. quiere decir que aquí comparo los grupos de hidroxicloroquina contra los de placebo y en cada una de las variables estudiadas que quiero yo contrastar a ver si hay diferencias entre estos dos grupos con las diferentes intervenciones, lo que Ok. obtengo es que no hay diferencias en ninguna de esas variables. Ujú, sí, ¿Sí? sí, gracias. Ok. Bien. ¿Dudas? ¿O no se Mu- entendió nada? muchas, pero Venga, Tere. lo que pasa es que yo batallo esto con las pruebas de chill, valor de P, todo, y caray, batallo mucho, entonces no sé dónde pudiera leer un poco más acerca de eso. Este, la verdad, la otra clase la vi 3 veces para Ujú, ver bien a ver de qué se trataba. Y ujú, y esta sí batalló un poquito, entonces necesito examinarla un poquito con más detalle ya cuando suba a hacer video. ujú. Y no sé, me gusta mucho leer y buscar más información donde puedo ver este tipo, es que esto de la P, el error uno, el error 2, se me hace que se fue muy rápido. Ahorita que cuando pusiste la última diapositiva dije yo, "¡Ah! Ya se acabó, ¡ay, qué rápido! Eh, Entonces, No se preocupen, miren, estadística es como vocabulario. Pian pianito. O sea, si se fijan, todavía no les digo que se descargan el SPS. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo, si ustedes se van a cualquier artículo a leer, lo primero que yo quiero es que se familiaricen con el vocabulario. ¿Por qué? Cuando ustedes están en el proceso de investigación, pues lo primero que van a hacer es investigación bibliográfica para empezar a construir su protocolo o el estudio, ¿no? Y es muy importante que desde ese momento sepamos discriminar la información que estamos leyendo. Entonces ya no es lo mismo, por ejemplo, ahorita, hasta el nivel que vamos, agarrar un artículo y decir, ah, mira, estos autores están diciendo que encontraron ta, 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 pero la P es de punto 654, ¿no?
bueno, ya de entrada ya sé que ese valor de P me está indicando que no hay diferencias estadísticamente significativas. Ya puedo saber también que en los estudios que encuentre yo con estadística descriptiva, es necesario que el autor haya hecho ese análisis de normalidad, porque ese análisis de normalidad va a determinar cómo me presenta las variables en las tablas. No es aleatorio. Por eso les comentaba que son errores que yo veo frecuentemente, porque cuando llega alguien, por ejemplo, y me dice, ¿sabe qué, doctor? Ya tengo mi tesis, y luego me enseña sus tablas, y las tablas literal tienen media, mediana, moda, máximo, mínimo. Eso solamente quiere decir que la persona le pidió al programa que le sacara todo, y el programa le sacó todo, ¿no? O sea, los programas son bien buenos. Lo que necesitamos saber es, ¿ahora qué hago con eso que me está arrojando el programa? No puedo poner todo, porque si los datos tienen un comportamiento normal, solamente voy a tomar de esa capirota de cosas que me está mandando la media y la desviación estándar. Y si mi comportamiento no es normal, voy a tomar la mediana, cuartil 25 y 75. Si yo contrasto porcentajes, voy a utilizar una prueba de chi cuadrada. Si ya estamos como ordenando, y la idea es que ustedes sepan, hasta ahorita, ¿verdad? Que eso existe y que no es lo mismo presentar así, de manera desordenada, la información. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo que llevemos hasta ahorita como bien establecido? La diferenciación entre variables que no se presentan igual, o sea, cuándo uso un valor, cuándo uso el otro, que existe también otro segundo nivel, que es el análisis bivariado, y que ese análisis bivariado trata de contrastar dos grupos de variables, y que en este análisis bivariado lo más común es que me pidan contrastar esas medias que ya vimos y las medianas que ya vimos. Ahora, ¿con qué? Con una T de student cuando son medio de Jensen estándar, con una U de Mann-Whitney cuando son medianas, y con una chi cuadrada cuando son porcentajes. Entonces, hasta ahí es hasta donde yo quisiera que estuviéramos claras. ¿Cómo vamos a aprender a hacer todo lo demás? Ahora sí, la semana que entra les voy a subir un video para que se descarguen el programa para su computadora, y vamos a empezar a hacer ese tipo de ejercicios con esa misma base de datos que les mandé. Es esa base de datos que les mandé, vamos a volverla a estar utilizando para que me hagan otra vez y otra vez los ejercicios. Y de paso, si ustedes, por ejemplo, ahorita ya están trabajando en algo, que me digan, a ver, doctora, yo estoy trabajando en este tema y esta es la literatura que yo encontré. Entonces, por ejemplo, ya dentro de los artículos que han buscado ustedes, a lo mejor ya empiezan a ver que utilizan este autor utilizó una chi cuadrada. Ah, pues sí, porque está contrastando porcentajes. O este autor utilizó una correlación o una regresión lineal. ¿Y eso qué es, no? Bueno, vamos, en la clase que sigue vamos a ver qué es, para qué sirve específicamente cada una de estas pruebas y para qué sirve. Pero sí necesito, reitero, que ya tengamos ahorita entendido lo de las pruebas de normalidad, lo de para qué se usa cada cosa, y el concepto de P, porque esa P bendita la vamos a estar viendo en todos lados, ¿sí? Entonces, esa P solamente me está diciendo que los resultados que yo estoy obteniendo son confiables. O sea, esa P me está diciendo que el porcentaje de error, ¿cuál es, no? Y que ese error está permitido, pero es menor de 0.05, que los datos que yo estoy obteniendo son debidos a mi proceso de investigación y no debidos al azar. Y el azar siempre influye en los procesos de investigación, y por eso lo tenemos que considerar. Si no hay estudio donde alguien me diga, no, es que aquí yo controlé todo y no hay error, no es cierto. Pero hay que considerarlo. Entonces, esa consideración es el valor de P. Ahora, cuando yo lo vea, bueno, voy a decir, esta prueba es estadísticamente significativa cuando esta P es menor de 0.05, que es la disminución de ese porcentaje de error. Y cuando no hay
correlación o asociación o cuando no son mis datos estadísticamente significativos, cuando esa P es mayor de 0.05. Ahorita también ya acabamos de ver de dónde salió ese 0.05, de que yo ya establecí que ese es el porcentaje de veces que yo me quiero equivocar. De antemano, yo lo establecí, ¿sí? Sé que como que es mucho, pero a ver, dudas, aprovechen ahorita. In vivo. ¿No? Bueno, pues si todo está correcto, tarea para la próxima clase, misma base de datos, les voy a encargar que se descarguen el SPS, que lo instalen en sus computadoras y vamos a empezar a trabajar con eso. Si alguien quiere que revise los ejercicios de manera que no sea aquí, o que haga, que tenga alguna duda y que le dio penita decirlo, me pueden mandar la base de datos a mi correo para que les mande retroalimentación. ¿Sí? Y nos vemos. Sí, gracias. Estamos a 3. Déjenme ver. El día 10. Ok. Sí, les recuerdo ahí en el chat para darles carrilla a todos los demás. Que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches, Buenas noches. gracias. Buenas noches, gracias, hasta luego. Hasta luego.